Le dije hace un rato a todos ustedes que esta entrevista, óigame, se formó tremendo revolú. No entiendo por qué, porque si los médicos dicen la verdad no hay por qué molestarse. ¿Verdad, doña Anita? Pienso yo. Frankie. Bueno, eso es correcto, Pedro. Esta entrevista fue realizada a la doctora Mildred Bochetti y al doctor Luis González. Ha dado mucho que hablar, aún se comenta. Y de hecho, en una vista reciente que estuvo Silvia también salió a relucir la misma, ¿verdad, Silvia? Correcto. Obviamente esta controversia sale porque hoy hubo pues un reportaje en uno de los periódicos, ¿verdad?, de aquí de Puerto Rico, que decía que habían multado a la doctora Bochetti específicamente por esa entrevista que realizara para Guapa Televisión nuestro compañero Frankie J. Sin embargo, pues nosotros corroboramos que aún eso no es así, pero sí, esto abre, ¿verdad?, la caja de Pandora, Frankie y Pedro, de decirle a ustedes, nuestros amigos de Lo Sé Todo, ¿qué sería lo que tú le preguntaste a esa doctora en una entrevista que creo que fue en julio de 2010? Es correcto. Lorenzo murió en marzo 9 de 2010. ¿Qué sería lo que molestó tanto, Frankie? ¿Qué sería lo que le molestó también a Ana Cacho, que ha propiciado toda esta situación? Yo creo que lo ideal, Pedro, Silvia y el público, ustedes que nos están viendo en sus hogares, que repasemos parte de la entrevista. ¿Qué les parece? Vamos a verla. Yo creo que sí. Vamos a verla, señor director. Un momento Ana Cacho dijo que el niño se había caído de la cama. Sí, ella llegó y cuando llegó pues yo le pregunté, mamá, ¿qué fue lo que le pasó al niño? Y ella dijo que se cayó de la cama. ¿Le es compatible lo que está viendo con una caída de una cama? No, el trauma era más, o sea, era un tremendo trauma más que una simple caída de una cama. Cuando dice tremendo trauma, ¿qué me quiere decir, doctora? O sea, lo que me refiero es que la herida que tenía no era una herida de una caída, ¿sabes? De una cama sencilla, bajita. ¿Era una herida? ¿Eran varias heridas? Ella tenía varias heridas. Varias heridas, creo que era una en la sien. Tenía la de la nariz, en la cara. Nariz. Con fracturas en los huesos nasales y trauma en cabeza. ¿Qué fue lo primero que usted vio en el niño? Bueno, el niño pues llega todo lleno de sangre, de arriba abajo. ¿Cómo estaba la sangre? ¿Estaba seca? ¿Se veía algo como si fuera fresco? Sí, la sangre estaba seca. Ayer en la entrevista, la doctora Mildred Bochetti fue una entrevista extensa, donde también se abarcó otros puntos. Tú la conoces muy bien, Pedro, Silvia. Le traemos este extracto para que usted en su hogar pues también forme parte en algún momento de esta evaluación. Mira, yo quiero resaltar algo y fíjense las partes donde el niño fue golpeado brutalmente. La gente pensará que fue un golpe porque fue una caída, pero ya esta entrevista habla y relata de cómo fue, o sea, los golpes que recibió el niño Lorenzo. Bien importante, Pedro, hay que destacar que Lorenzo fue asesinado, lo asesinaron 2 veces. Una cosa la gente no recuerda, fue un golpe contundente sobre una superficie plana y lo otro son los cuchillazos que recibe Lorenzo. Son 2 cosas totalmente diferentes. Sin embargo, hablando del tema que teníamos, ¿verdad?, de lo que pudo haberle molestado, esta entrevista, repetimos, la hizo nuestro compañero Frankie J. en julio de 2010. A esas alturas, y por eso tenemos, ¿verdad, Pedro?, claro, a Frankie aquí, a esas alturas ya el Instituto de Ciencias Forenses había dicho que Lorenzo González había muerto asesinado. En el momento en que Frankie hace esa entrevista, estaba entrevistando a una doctora sobre, pues, es cruel lo que voy a decir, pues una víctima de un homicidio, un cadáver. No era un niño que estuviera vivo, al que se le puede aplicar una ley IPA o se violó alguna confidencialidad. De hecho, Frankie, si mi memoria no me falla, ya en esos términos, pues la señora Cacho González había sido señalada por las autoridades como sospechosa. Así es que, Pedro... Bien importante, Silvia, hay que señalar que en el caso del CDT de Dorado, donde fue llevado Lorenzo, siguiendo una línea de protocolo que los doctores la conocen muy bien, cuando usted termina esa línea de protocolo, el niño fue atendido ahí en ese momento por la doctora Mildred Bochetti. Por eso es tan importante lo que usted acaba de ver. Claro, fue la doctora que atendió al niño. Confirmó, ¿verdad?, desmintió
desmintió, porque ¿verdad? La verdad es hija de Dios, la doctora desmintió en esa entrevista, una entrevista que había dado la madre del niño, Frankie, en mayo, donde ella decía que el niño se había caído de la cama, que había ido inmediatamente a llevarlo al hospital, y lo que todos conocemos. Lo que sí es que en agosto de 2010 es que la señora Ana Cacho radica esta querella, una en el Colegio de Médicos de Puerto Rico, quienes en enero de 2011 dijeron que no procedía, que la doctora Boschetti no había violado ningún tipo de canon de ética de doctores, y ahora pues no es que la multaron, es que simplemente esta junta entiende que sí, ahora hay que pasar por un juicio como si fuera pues con sus testigos, etcétera, etcétera. Así es que vamos a ver. La gran pregunta que yo finalizo por lo menos esta partecita diciendo, ¿habrán otras lagunas o otras entrevistas por realizar dentro de este caso? Yo les anticipo que sí. Y otra cosa sumamente importante, Frankie y Silvia y amigos televidentes, después de haber visto esta entrevista con la doctora, doña Ana, que usted tiene que cooperar con las autoridades. Exacto. Lo dejo ahí. Señores, esta historia continuará. Paso contigo, Topi. Gracias, Pedro Juan. Silvia, Frankie.